¿Qué opino de Claudia Sheinbaum? Claudia era una científica que se pasó a la política en 1990 y en el año 2000. Dije 1990 y me equivoqué. En el año 2000 se pasa a la política con López Obrador y desde entonces ha sido su incondicional. Creo que es una persona que su accionar político ha sido equivocado y fallido, porque se ha limitado a ser precisamente incondicional de López Obrador. Yo veía algunas de los proyectos que anunció en 2019 para México, 2019, 2020, 21, 22, 24 años. Reducir con la contaminación ambiental en la ciudad 30%, ¿lo hizo? No. Plantar 15 millones de árboles, ¿lo hizo? No. Prohibir los plásticos de un solo uso y promover el reciclaje. ¿Prohibió los plásticos de un solo uso? No. Construir una nueva planta de separación de desperdicios. ¿Lo hizo? No. Proporcionar servicio de agua a todos los hogares, que es lo menos agua y electricidad que debe un gobierno que se crea, se imagine, se alucine de izquierda. Lo menos que puede proporcionar es agua y electricidad, drenaje, por supuesto. ¿Lo hizo? No. Construir 100 kilómetros de corredores para el uso exclusivo de trolebuses. ¿Lo hizo? No. Y construir e instalar calentadores de aguas solares y paneles solares. ¿Lo hizo? No. Pero en septiembre de 2019 anunció una inversión de 40,000 millones de pesos, 2,000 millones de dólares, que no es poco, yo sé que hay ustedes semanas que no los ganan, para modernizar el metro durante los siguientes 5 años. Modernización, refortalecimiento, nuevos trenes, mejorar las estaciones, mejorar las escaleras, control de trenes, control y automatización de trenes, información de usuarios y sistemas de pago. ¿Cómo está el metro hoy cuando Sheinbaum acaba de dejar el gobierno de la Ciudad de México? Como un desastre peor del que estuvo jamás. También se propuso la construcción de 200 kilómetros de carriles de bicicletas, 6 estaciones de bicicletas, poner 2.500 nuevas bicicletas para el sistema Ecobici, subsidiar el transporte público e introducir el cable bus, el sistema de autos de transporte por cable en Iztapalapa para aliviar la congestión del tráfico, todo lo cual suena como europeo. ¿Lo hizo? No. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Las cosas no se hacen solamente con buenos deseos, se hacen con proyectos inteligentes, con proyectos a largo plazo, con proyectos que vayan moviendo a la ciudadanía hacia mejores situaciones. Mira, cuando yo estuve en París por primera vez hace 10 años, la calle de Rivoli, que yo vivía, alquilé un Airbnb minúsculo a media calle del metro San Paul, ahí en Rue Rivoli, la calle Rivoli. La calle Rivoli era una calle de 4 carriles, 2 de autos de ida y 2 de autos de regreso. Y había ciclistas que por ahí se la jugaban. Hoy fui a un hotelito también minúsculo y muy para pobres que somos, a media calle del otro lado de Rue Rivoli, ya más cerca del Louvre. Rue Rivoli actualmente es una calle de un carril de coches y 4 de bicicletas. Y las hordas de ciclistas que cruzan, que no son jóvenes en shorts y en minifalda y haciendo deporte, sí los hay. Hay gente de traje yendo a trabajar, hay gente con ropa seria, con ropa formal que va a trabajar en lugares serios o a la burocracia parisina. Hay abuelitas, pero abuelitas con su casco dándole a la bicicleta, sobre todo bicicletas eléctricas, que te ayuda mucho, ¿no? Cientos de miles de bicicletas por todos lados. Y estaba yo en un autobús que se le cruzó a una ciclista y la ciclista lo puso, pero vamos, que a mí no me griten así en la vida porque me voy a morir de vergüenza. Le dijo hasta de que se iba a morir. En francés entendí la mitad, por supuesto.
Una ciudad grande se gobierna no con grandes proyectos para salir en el periódico, sino con pequeños pasos que vas dando para cambiar a lo largo de 10 años las costumbres de todos. Cosa que es muy difícil hacer cuando te domina una delincuencia que no estás dispuesto a parar, porque abrazos no balazos, ¿no? Y luego, por otro lado, una cosa que me ha molestado, y siempre lo quiero mencionar, Sheinbaum dice que fue líder estudiantil, y los líderes estudiantiles de aquella época, de aquella huelga, que estaban con ella, dicen que fue participante en la huelga, pero nunca fue líder. Cuando te rearreglas el currículum para que te funcione así, no me gusta, nunca, ¿no? Te pongas medallas que no te corresponden. Mejor tener poquitas, pero que sean las tuyas. Eso es lo que opino de Claudia Sheinbaum. No me gustaría, primero que nada, no me gustaría que fuera la presidenta de México por todo esto. Porque a lo largo de todos los años en los que ha sido funcionaria pública y ha tenido responsabilidades y proyectos, no ha hecho absolutamente nada. Segundo, porque va a mantener a la caterva de vagos, inútiles, izquierdistas renegados y traidores, corruptazos que se han hecho millonarios en estos últimos 5 años. Digo, no dije Ackerman, pero puedo decirlo. No dije Delfina, pero puedo decirlo. No dije la prima de López tampoco, ni los hijos de López, pero podría decirlos. Y esta nueva hornada de millonarios al viejo estilo del PRI, porque ese es el viejo estilo del PRI nada más, va a seguir cometiendo los mismos destrozos que ha cometido en los últimos 5 años. Eso me parece preocupante. Porque aparte de no resolver nada, causaron muchos nuevos problemas, desabasto de medicinas, incremento en la pobreza, desastre educativo, desastre social, por supuesto, permisividad total para que la delincuencia actúe sin ninguna consecuencia, entregándole más de medio país ya al dominio de las bandas de delincuentes, sin contar el narcotráfico. Entonces no me gustaría que algunas personas que yo veo en puestos hoy, como Elena Álvarez Bulla, repitieran o pusieran a sus entenados en su lugar. Y así, ese es el problema. No votaría por ellas, a lo que me pusieran una pistola en la cabeza. Están cerca de hacerlo algunos.